Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Hoy día vamos a tener a la doctora Noemí Luján. Ella, bueno, primero darle las gracias porque estuvo bien enferma de influenza, se acaba de recuperar y está acá. Entonces, bueno, gracias Noemí. Ella es profesora investigadora de la UAM Metropolitana Xochimilco desde el año 2001. Estudió la licenciatura en la UAM también, Unidad Azcapotzalco. Hizo su maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. Hizo su doctorado en Investigación en Ciencias Sociales en la Flaxo, México. Primera generación, conejos de Indias. Igual que ustedes, son primera generación también, los alumnos de acá de la MAPE. Tuvo el premio a la mejor tesis de posgrado en Ciencias Sociales. En 1998, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Ha colaborado como investigadora invitada en el Centro para el Desarrollo Democrático IFE y ha desempeñado diversos puestos como directora de Planeación de Estudios Estadísticos y Demográficos de la Dirección Ejecutiva de Registro de Electores del Distrito Federal, en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido subdirectora de Información, Análisis y Evaluación de la Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales y Becas del CONACYT. Ha sido asesora de la Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales y Becas del CONACYT y de la Dirección General del Instituto Federal Electoral del IFE. Fue integrante del Comité Nacional de Supervisión y Evaluación, el CONACE, y del Grupo de Asesores Técnicos de los Partidos Políticos de Registro Federal de Electores. Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal desde el año 2013 al año 2014. Y ha publicado diversos artículos, libros sobre cuestiones electorales, instituciones y sobre metodología. Estas publicaciones las ha hecho tanto en México como en el extranjero. Entonces, sin más, le doy la palabra a Noemí. Bien, pues muchas gracias. Creí que no llegaba, porque el seminario que hubo con los estudiantes de la Maestría en Planeación y Desarrollo de la Educación para presentación de tesis, lo empezamos a organizar con Carlos y bueno, fue toda una historia. Y en el último momento no me fue posible estar porque no solo me sentía muy mal, sino además era contagiosa. Ahorita ya no, tengo permiso de los neumólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, o sea, y no se preocupen, no hay problema, ya estoy en condiciones de interactuar sin contagiar. Bien, pues me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecerle de verdad a Carlos Acevedo, a Guillermina, todos sus buenos oficios para que tanto el seminario de las y los estudiantes de la Maestría en Planeación y Desarrollo de la Educación como esta conferencia se lleven a cabo. Yo creo que sin esa buena disposición, sin ese ánimo de sacar las cosas adelante a pesar de todos los pesares, porque bueno, las instituciones, ya lo veremos ahora, son muy interesantes, tienen muchas virtudes, pero uno de los defectos en particular la UAM es que cualquier cosa que se sale de la norma o de lo cotidiano cuesta muchísimo trabajo. Entonces esto se empezó a planear mucho antes, pudiera parecer que fue una tremenda improvisación, una ocurrencia de último momento, porque así nos hacen aparecer y les juro que no. Al menos de parte de los profesores de Pablo Mejía y mío no lo fue. Sin embargo, en el último momento surgieron muchas cosas y cuando apareció el tema de la influenza, sí ya fue como el acabose. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí, no quiero entretenerles más, ya muchas gracias por la presentación. Y yo quiero compartirles una preocupación. Ustedes dirán en mi currículum, bueno, ¿y qué hace una señora que se le ha pasado 25 años, por cierto, la mitad de mi vida, y un poco menos, pero la mayor parte de mi vida consciente, estudiando lo político y lo político electoral, las instituciones? ¿Qué hace en un programa de planeación y desarrollo de la educación? Bueno, pues es un proceso de mutación. Estoy como en una quinta adolescencia. Estoy cambiando y me estoy reinventando porque sí estoy cerrando, no se puede cerrar del todo, un ciclo de estudio y de trabajo, porque yo trabajé en las instituciones electorales, en el servicio profesional electoral, como asesora técnica, como asesora de consejero magistrado, es decir, como consejera electoral en la última etapa. En muchos lugares mi tesis de doctorado fue sobre la construcción del padrón electoral. Entonces he estado como muy involucrada
tanto laboral como profesionalmente, y mis preocupaciones en lo electoral. Sin embargo, ya tuve suficiente. Entonces ahora estoy recuperando experiencias y estoy como en un proceso de ilusión y de invención y de ocurrencias de muchos proyectos que tienen que ver con mi materia de trabajo, que es la educación. Yo tengo ya más de 20 años como docente. No empecé tan joven porque primero pues anduve trabajando y haciendo los posgrados y demás, pero digamos de los 32, 33 años yo empecé como docente en licenciatura, así, eso sí, de niños grandes. Yo, mis respetos para los profesores de educación básica, porque eso es otra cosa. Pero justo a partir de mi experiencia como docente he recuperado muchas reflexiones, preocupaciones e inquietudes que ahora quiero traducir en procesos de investigación y en trabajos de investigación que me apasionan, porque yo creo que hay una apuesta heroica donde se asume en México que el grado académico capacita para la docencia. Es decir, basta tener el título de doctor o de doctora para ser docente de doctor, y de hecho es requisito. No puedes ser docente de posgrado sin tener el grado. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha dado mucho miedo, porque nunca se me va a olvidar, literalmente, como perro en periférico, llegué yo a la UAM Xochimilco y me avientan además a un sistema modular sin un curso de inducción, sin tener la menor idea ni siquiera de dónde está el salón, sin un mapita, sin nada. Me avientan frente a un grupo como de 20 estudiantes y yo me quedé así. O sea, ese momento nunca se me va a olvidar, y yo creo que todas y todos las personas que hemos sido docentes en algún momento de nuestras vidas, o capacitadores al menos, nos enfrentamos a eso, que no es lo mismo tener los conocimientos que saber generar un proceso de aprendizaje y de enseñanza, aprendizaje y de interacción en un aula. Entonces, bueno, además he tenido la suerte de que, como soy profesora de metodología desde que entré a la UAM, Pascual se acordará, porque además es un gratísimo encuentro de ver aquí a Pascual. De verdad estoy súper contenta y emocionada porque fue estudiante en uno de mis primeros grupos, que tenía cara todavía de susto seguramente, de metodología. Me ha permitido ser docente en distintos programas y he tenido además la fortuna de que me seleccionan como asesora de tesis de educación. Entonces realmente mis preocupaciones y mis inquietudes sobre cuestiones educativas, yo las he aprendido a partir de las estudiantes y los estudiantes de posgrado que me han seleccionado como directora. Entonces de ahí viene este proceso, y esta pregunta es como la intersección entre lo que yo he estudiado, trabajado y conocido durante muchos años y lo que yo creo que puede ayudarnos a entender qué está pasando con ese tema que se llama la construcción de la ciudadanía. Porque ya vamos a ver cómo la construcción de ciudadanía ha sido una preocupación y un área de trabajo de las instituciones electorales en este país. Vamos a ver por qué. Yo les voy a contar lo que yo conozco. Pero además porque estamos en un año electoral. Ahorita estamos ya hasta acá y todavía no empiezan realmente las campañas. Y ya estamos atosigados por el modelo de comunicación política que nos tiene, pero verdaderamente agobiados, hartos. Yo no sé quién va a ganar, porque sí hay una incertidumbre, no sé si democrática, pero hay incertidumbre en quién va a ganar, pero lo que sí les puedo asegurar, y en eso no hay incertidumbre, es una certeza, que un día después de las elecciones de julio de este año estaremos todas y todos deprimidos por el espectáculo de ausencia de ciudadanía que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a tener una cruda tremenda, porque el desfile de cosas que vamos a ver en el proceso electoral no nos van a dejar muy satisfechos ni satisfechas. Bien, entonces, por eso de ahí la pregunta: ¿la construcción de la ciudadanía en México es un proyecto o es una utopía? Y vamos a ver de dónde sale esta idea de que puede ser una utopía. Tenemos ya más de 2 siglos como nación, desde la gesta de la independencia, y sobre todo durante todo el siglo XIX tan convulso en nuestro país. Fue un siglo
muy inestable económicamente, muy inestable políticamente, con azonadas militares, con gobiernos que llegaban y estaban muy poco tiempo, la disputa entre liberales y conservadores, todas las invasiones extranjeras, la pérdida de más de la mitad del territorio. O sea, de verdad, si revisamos la historia del siglo XIX en México y de muchos de los países de América Latina, vamos a encontrar que es un siglo muy aciago, porque es la emergencia de nuevos estados nacionales en lo que fueron las colonias portuguesas y españolas en América, pero en el contexto de una tremenda inestabilidad política por la incapacidad de las élites políticas de llegar a acuerdos básicos sobre la construcción del orden estatal y además por la desarticulación de las economías. Nosotros ahora vemos lo que se perdió de territorio, esos más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más de lo que actualmente es el territorio nacional, y decimos, ¡oh, es que todo lo que nos quitaron! Bueno, todo eso era territorio desorganizado, así se llamaba. O sea, ahí no estaba México, ahí no estaba ni la Nueva España, era una cosa tremendamente dispersa. A una hora, yo acabo de regresar de Ciudad Juárez y de Chihuahua, a una hora uno va al norte del país y es otro país. Hay una gran dispersión geográfica. Mientras en esta región tenemos una región muy comunicada de muchos pueblos de la meseta purépecha en torno al lago de Pátzcuaro, que están a 20-25 minutos, lo cual es una maravilla. Ustedes van al norte del país y se empieza a ver la dispersión. 4, 5, 6, 8, 10 horas entre una comunidad y otra, y realmente eso en el siglo XIX en México era muchísimo mayor. Era un territorio despoblado, desorganizado, con muy pocos vínculos con lo que era la capital, que era el centro de la Nueva España. Entonces yo les recomiendo mucho, para quienes no lo han leído, que lean un maravilloso texto de Fernando Escalante Gonzalo, que se llama Ciudadanos Imaginarios, y que justo encuentra en PDF, fue su tesis de doctorado en el Colmex. Este texto justo lo que retrata es el desencanto que hay entre las élites ilustradas mexicanas del siglo XIX, en particular los liberales, que se formaron en Europa, que abrevaron de las ideas de la Ilustración y de la enciclopedia, tenían una formación muy exquisita, ¿sí? Muy, digamos, occidental, y el choque que hubo entre ellos y la realidad social y política en México. Este fragmento yo lo recupero de un artículo que escribió Nora Rabotnikov, una reseña sobre el texto, porque me parece que cristaliza el drama. Es un drama, el drama de las élites políticas de este país en el siglo XIX. ¿Qué nos dice Nora Rabotnikov sobre este texto? Ciudadanos Imaginarios es, entre otras cosas, el relato de un desencanto, perdón, ahí se nota que ya estaba dormida cuando lo escribí, de los liberales mexicanos del siglo XIX. Una vez más, el trauma surge del desfase entre el deber ser y el ser, entre los ideales liberales y republicanos de la nueva élite política y unas prácticas sociales perversamente orientadas a desmentirlos, entre un modelo de orden cívico forjado con los conceptos y esperanzas del pensamiento ilustrado y una realidad histórica tejida por relaciones particularistas y jerárquicas, entre la imagen fantaseada del mundo civilizado y la herencia dislocada de la colonia, entre un soñado espacio de ciudadanos autónomos vinculados universalmente por la ley en un estado de derecho y la realidad de las relaciones clientelares y corporativas basadas en el principio de reciprocidad y jerarquía. Es un cuadro dramático que nos habla de esta esquizofrenia que hubo entre una élite que abrevó y que asumió las ideas liberales europeas como ideario, como programa, y que chocaron frente a una realidad social y política que muy poco tenía que ver con eso. Por eso es bien interesante recuperar los debates de los constituyentes, en particular del 57, porque ahí tenemos este abismo en toda su expresión. Había muchas discusiones sobre la ciudadanía,
sobre la importancia de la construcción de ese sujeto de derechos que requería el nuevo Estado-Nación bajo el formato republicano y federal, porque los liberales eran además federalistas, y lo que era la realidad de las comunidades y la realidad de las regiones y la realidad de las relaciones sociales, políticas y económicas que privaban en la mayor parte de las regiones de nuestro país. ¿Qué pasa 200 años después? Aquí estoy haciendo un salto mortal. Me fui con Ciudadanos Imaginarios del siglo XIX a propósito, además de que porque el texto es maravilloso, porque la vigencia es abrumadora. O sea, es que leemos lo que está diciendo Fernando Escalante, Nora Rabotnikov respecto al texto de Fernando Escalante, y es como si nos estuvieran describiendo la situación de la ciudadanía en México. Y tenemos además un documento muy importante que se llama el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, que se elaboró conjuntamente por el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y el Colmex en 2014. Fíjense el abismo. ¿Y qué nos dice? La ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción que se caracteriza por la desconfianza entre las personas y de estas hacia la autoridad, especialmente en las instituciones de procuración de justicia, por la desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas, y por el desencanto con los resultados que han tenido las instituciones democráticas. ¿De qué seguimos hablando? ¿De ciudadanos imaginarios? ¿De déficit de ciudadanía? La Estrategia Nacional de Educación Cívica del IFE, que reemplazó este plan, que fue 2001-2014, y ahora estamos en 2015-2023, dice exactamente lo mismo. Tenemos un problema de un déficit. Yo diría, si ya más de 200 años y seguimos en las mismas, pues ya es un déficit crónico, ¿no? Allí hay un problema crónico, endémico. Entonces, tomando como marco conceptual, ya no un concepto minimalista de ciudadanía, porque aquí sí tenemos que hacernos cargo. Si bien es cierto que en México, en América Latina y en muchas regiones del mundo, con esto que se llama la tercera ola, la tercera ola de las democratizaciones, se adoptó un modelo minimalista de democracia, ¿sí? En el sentido de reducir la necesidad de cambio democrático que se debía promover, porque esto fue una política global, no fue nada más una política nacional, fue una política global, desde finales de los 80s, es decir, cuando se cae el muro, finales de los 80s y los 90s, en muchas regiones del mundo, se adoptó este modelo minimalista porque se quería trabajar concentrado en la transformación de los sistemas electorales y las libertades civiles y políticas básicas. Entonces, ese fue el núcleo de la reforma institucional, y en el caso de México, pues fueron las reformas políticas desde que surge el Instituto Federal Electoral hasta la fecha, son reformas electorales, han sido reformas electorales. Muy pocos aspectos del régimen se han modificado, lo que ha tenido un activismo y una transformación muy, digamos, importante, y que además tiene como muchas transformaciones secuenciales, una ruta de cambio, es el aspecto electoral. Sin embargo, a mí me parece muy importante que tanto la Estrategia Nacional de Educación Cívica como el Informe de País sobre la calidad de la ciudadanía en México, que son, digamos, como los dos documentos de las instituciones, el de la institución electoral más recientes de esta materia, no retoman una definición minimalista de ciudadanía, sino una definición maximalista, que nos lleva a plantear el problema integral. Y nos habla, y aquí retoma la definición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es de una idea de ciudadanía integral. Y vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice esta definición de ciudadanía integral? La ciudadanía integral es un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional, un espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales. Hablar de ciudadanía integral es considerar que la o el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado. Aquí hay un reconocimiento tácito
de que las democracias minimalistas no produjeron y no contribuyeron a la creación de ciudadanos integrados o integrales. Y obviamente aquí están todas las dimensiones que se consideraron para evaluar cuál es la calidad de la ciudadanía. ¿Qué tenemos ahí? El Estado de Derecho y acceso a la justicia. Hay una encuesta, se hizo una encuesta, los invito de veras a que se metan al informe país, no nos vamos a detener mucho, porque yo quiero llegar a las preguntas. La idea de esta conferencia, más que dar información, ahí están los documentos, son de acceso público, pero no me quiero entretener tanto en los datos, perdónenme los del CIDE, ya sé que les gustan mucho los datos, pues no les traigo datos, les traigo conceptos y preguntas. Entonces, el Estado de Derecho y acceso a la justicia. Las cifras de la encuesta nacional que levantó el IFE con el Colmex para darle soporte a este informe país son pavorosas. Más del 70% de las personas consideran que en México se discrimina por sexo, por condición socioeconómica, por etnia. O sea, tenemos unos números que nos hablan justamente de que el Estado de Derecho y el acceso a la justicia son más un mito que una realidad o una utopía. Los derechos políticos, el tema del voto, si bien es cierto que sí se ha hecho una reforma institucional que ha transformado las reglas del juego, y no es cualquier cosa decir que ahora los votos se cuentan, con errores, pero son errores aleatorios, no hay un gran decisor. No es posible decir que hay una voluntad que sea capaz de alterar los resultados electorales, eso no existe. Hay, sí, un rejuego de compra, venta, coacción de votos, sí, pero entre los actores políticos, y ya no es uno, son varios. Entonces, ahí sí. La sociedad civil, sí tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil, pero nuestra densidad asociativa es todavía muy débil comparada con, por ejemplo, con la sociedad norteamericana, ¿no? Por poner un ejemplo, donde hay una red de organismos de la sociedad civil, una densidad asociativa que va más allá del número de organizaciones. Aquí tenemos un gran número de organizaciones de la sociedad civil, muchos más de lo que era hace 10 o 15 años. Sin embargo, en las encuestas todavía no existe el concepto. Es decir, si yo en una encuesta le pregunto a las personas qué son las organizaciones de la sociedad civil, no existe el concepto socialmente. No hay una categoría socialmente registrada en nuestra cultura política que identifique organizaciones de la sociedad civil, y ese es un grave problema, porque si no lo identificamos, ¿cómo vamos a poder participar en ella? Si no sabemos que existe ese concepto, esa categoría social. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de una encuesta nacional donde vamos a población abierta. Para muchas personas las organizaciones de la sociedad civil no existen como una categoría, como un concepto. La vida comunitaria, ese es todo un tema. ¿Cómo se relaciona la vida comunitaria con la vida política ciudadana? ¿Qué tanto? Y estamos en una región donde eso es muy importante, es una pregunta súper relevante. ¿Son compatibles o no las formas y las reglas de la vida comunitaria, los usos y costumbres de las comunidades y los pueblos originarios con la ciudadanía o no? ¿Dónde sí y dónde no? Porque tenemos ahí serios problemas. Yo nunca me voy a olvidar, tenemos además un culto por el tema de los usos y costumbres, porque vienen de los pueblos originarios, y hay una indígena muy famosa, Eufrosina, no sé si la conoce, que ella dice, no son usos y costumbres, son abusos y costumbres, porque en esos usos y costumbres se excluye a las mujeres, por ejemplo, de la posibilidad de tomar decisiones, de votar en las asambleas, de heredar la tierra, es decir, de ser sujetas de derechos. Entonces, ella ha tenido que emprender una lucha dentro de sus propias comunidades y con las fuerzas político-partidistas también, porque ha sido postulada, me parece que por el Partido Acción Nacional, para puestos de elección popular, y ha tenido una lucha en contra de muchos de los contenidos de eso, que quienes no sabemos lo vemos como reificado los usos y costumbres de los pueblos originarios, cuando muchos de esos usos y costumbres no son de los pueblos originarios, porque ya no sabemos ni cómo se organizaban, sino son de la época de la colonia, que fue una época tremendamente segregadora y tremendamente estratificadora de los grupos
originarios en función de las castas y en función de un conjunto de requisitos donde evidentemente había racismo, había discriminación y había desigualdad, jerarquía. Entonces, ¿qué tanto eso que llamamos vida comunitaria oculta, encubre o superpone criterios que no van de acuerdo con los principios liberales y republicanos de la ciudadanía y democráticos? También tenemos la dimensión de los valores, y aquí sí, quienes se puedan echar un clavado al Latinobarómetro, bueno, la democracia está de oferta. Estamos en América Latina, no solo en México, dispuestos a cambiarla casi que por cualquier cosa, por pan, por trabajo, por estabilidad, por orden, por progreso, cosa que da bastante miedo, ¿eh? Porque si bien es cierto que los resultados de estas democracias minimalistas, electoreras, todo lo que le podamos decir a las democracias son insuficientes y han generado mucha insatisfacción y mucho desencanto, no tenemos hasta el momento un reemplazo para eso. No tenemos, y eso es lo que a mí me preocupa, y me preocupa sobre todo porque en estas elecciones vamos a ver cómo se manifiestan los jóvenes y las jóvenes en esa materia. Es decir, se trata de una generación que ya no vivió el priismo, que no tiene ni idea de lo que fue vivir en este país de régimen de partido hegemónico, donde, por ejemplo, mis padres, mi mamá todavía vive, pero digamos esa generación que nació en los 30, nació, creció, se reprodujo y murió con un solo partido, un solo color. Ahí no hubo ni alternancia, ni certidumbre democrática, ni nada. Sin embargo, ahora mi hija, que nació en el 93, que es una millennial bien cabal, ya no vivió eso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que ahora vamos a ver un poco cómo se expresa de una manera muy clara y muy nítida esta opinión y este desprecio o este desencanto de las y los jóvenes respecto a los pobres resultados que ha dado esta democracia mínima, minimorum, pero, digo yo, irreemplazable hasta el momento. Y finalmente está el tema de el acceso a bienes demandados. Es otra dimensión de esta ciudadanía integral que se consideró en la encuesta nacional para el desarrollo, en la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, ¿no? Y en la encuesta que se levantó para el Informe País. ¿Cómo nos organizamos para demandar? ¿Y cómo accedemos a los bienes y servicios públicos? ¿Accedemos a través de mecanismos democráticos o de redes clientelares corporativas particularistas, tal cual lo señalaba Fernando Escalante refiriéndose al siglo XIX mexicano? Yo creo que lo que hemos visto es, sí, una transformación del régimen en el sentido de que ya no hay un solo proveedor de bienes y servicios públicos, sino hay varios, pero las redes y los mecanismos clientelares no se han modificado esencialmente. Las y los grupos, las y los ciudadanos, las y las militantes, simpatizantes de los partidos políticos, los demandantes de vivienda, de servicios, seguimos accediendo a ellos a través de mecanismos particularistas y clientelares. La ENCívica, que es la estrategia nacional actual del INE de educación cívica, asume que tenemos un déficit. Claro que dice que en las últimas décadas, ¿no? Lo restringe a las últimas décadas, perfeccionamos los procedimientos electorales, cosa que es cierta, pero descuidamos el desarrollo de una cultura cívica que acompañara de manera sincrónica los procedimientos con la generación de nuevas prácticas políticas y un ejercicio capaz. Y un ejercicio, yo no sé qué puse, obtenido por la vía democrática, ya no sé qué inventé porque estaba muy cansada haciendo estas cosas, pero bueno, ¿qué es lo que está planteando la ENCívica? Que seguimos teniendo un déficit, que hay este desfase entre las reglas y los procedimientos, entre el marco normativo y lo que son las prácticas, la cultura, los valores, las reglas sociales. Entonces tenemos una herencia persistente. Para explicar este déficit de ciudadanía se han esgrimido diversos argumentos que van desde nuestra herencia colonial hasta la desigualdad y la exclusión sociales endémicas en México y en América Latina.
O sea, se argumenta que tenemos un déficit, pero ese déficit no es nuevo. No es como la encívica dice, es que no se nos ha pasado, ¿no? Ir armónicamente transformando. No, es que las reglas y las instituciones tienen una capacidad y un dinamismo mucho mayor que las transformaciones culturales. Evidentemente, eso todos lo sabemos. Pero ese déficit está desde el inicio, desde el origen. Es un vicio de origen, es un déficit de origen. Entonces, yo sí me pregunto, en este 2018, en pleno proceso electoral, con las instituciones que tenemos, con la situación en la que estamos, que tenemos una persistencia de identidades no ciudadanas, sean comunitarias o autoritarias, yo ahí las pongo todas juntas, no son lo mismo, pero en este caso son no democráticas. Resulta pertinente plantearse con toda seriedad, ¿es posible construir ciudadanos? Si tenemos más de 200 años intentándolo y seguimos viendo retratos, a mí me impresiona cómo el retrato de ciudadanos imaginarios puede calcar o cazar ahora de una manera tan grande. Pareciera ser que no ha pasado el tiempo, pareciera ser que estos 200 años no han modificado esencialmente los rasgos. Si vemos a Samuel Ramos, por ejemplo, con el perfil del hombre y la cultura en México, que es un texto de los 40, 50, muy importante, donde él justamente lo que dice es que el perfil de la cultura en México es el de la desconfianza, el de la inseguridad, el de el ocultamiento, el del mimetismo, ¿sí? Lo seguimos viendo con una vigencia muy impresionante. También me planteo otra pregunta, y esa es a donde yo quiero llevarles. ¿Es la democracia una forma política ajena a nuestras tradiciones y deseos? O sea, ¿seguimos como los liberales del siglo XIX con un sueño guajiro que es irrealizable? Yo sí me lo pregunto, porque el discurso, vamos a ver ahorita qué pasa con el discurso, que eso es lo peligroso. ¿Es la pertinaz herencia autoritaria un lastre insuperable que impide la construcción de una ciudadanía democrática? Más vale preguntarnos. Yo sí me he preguntado muchas veces si China podría ser democrática. Todos cuestionamos Tiananmen. Nada más digo, 1.000 millones de habitantes, ¿cómo los organizamos? ¿Se imaginan un parlamento de 1.000 millones que represente 1.000 millones de habitantes? Claro, tenemos el caso de la India, sí, pero la India tiene sistema de castas. ¿Puede un sistema de castas coexistir con la idea de ciudadanía y de democracia? Y aquí este es el problema que yo veo. Las respuestas a estas interrogantes son frecuentemente dicotómicas, porque o nos vamos con el discurso normativo en torno a la participación ciudadana y asumimos hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, que ese es mucho el discurso de las instituciones, y tenemos 200 años diciendo vamos a construir ciudadanía, y podemos tener otros 500 años diciendo tenemos un déficit y hay que construir ciudadanos, y podemos seguir jugando a construir un régimen y un sistema electoral, político, una separación de poderes que no está acorde con lo que está sucediendo a nivel de prácticas sociales, de redes, de reglas, de valores, de un montón de cuestiones, y plantear esta esquizofrenia que hay entre el régimen en términos jurídico-políticos y las prácticas sociales y políticas. O caemos en el pesimismo a la Samuel Ramos y muchos antropólogos que dicen es que la democracia pues no es para nosotros, eso es para la Ginebra rusoniana, el esquema rusoniano para Ginebra, para las comunidades de iguales, de libres. Para nosotros no, es un sueño guajiro y es una cosa muy exótica, entonces de plano hay que tirarla a la basura y abandonarla. ¿Es un lastre la cultura? O sea, ¿el problema es nuestra cultura? Sí, me lo pregunto. Ya después de los 200 años, ¿no? ¿Es la herencia colonial y la cultura autoritaria un lastre insalvable para la construcción de la ciudadanía en México? O sea, de verdad, esto ya nos condena a el clientelismo, el corporativismo, las castas, la jerarquía. Podemos decir, no, las castas se abolieron en los primeros, las primeras proclamas de la independencia. Se abolieron las castas y la esclavitud. Seguimos teniendo en el Valle del Soconusco haciendas cafetaleras donde hay relaciones esclavistas. Tenemos ahora fenómenos migratorios internacionales
todo lo que es la migración de centroamericanos en su paso por México, muchos de ellos se quedan anclados y esclavizados en las fincas cafetaleras del Soconusco y viven en huacales largos que son como ataúdes. O sea, de verdad son relatos que nos suenan kafkianos. Bueno, eso existe, eso está sucediendo ahorita. Entonces, ¿seguimos teniendo castas? Claro que sí. Y otro problema también que es estructural y que tiene que ver con la cultura es la desconfianza, esto que señala la encívica, ¿no? Que los mexicanos no confiamos más que en nuestro entorno inmediato, es decir, familia y amigos cercanos, pero las instituciones, el extranjero, el otro, el vecino, quién sabe, ya no. Es la desconfianza un componente tan profundo en nuestra cultura que imposibilita la creación de vínculos sociales. Porque quienes han estudiado el tema de la ciudadanía no es una mónada aislada. Los ciudadanos construyen redes de participación. La participación no se da aislada, la participación se da en conjunto, en los espacios públicos. ¿Cuál es nuestra noción? Habría que agregar ahí, ¿cuál es nuestra noción de lo público? ¿Es una noción compatible con la idea de ciudadanía y de democracia, de republicanismo? Para nosotros el espacio público es lo de nadie. No es lo de todos, es lo contrario a lo que sería el espacio público en un sistema democrático, en una cultura democrática. El espacio público está ahí para que alguien se lo apropie. ¿Quién? El más fuerte. Y si alguno de ustedes ha vivido en la Ciudad de México, sabe de qué estoy hablando. A lo mejor aquí el espacio público puede ser un poquito menos disputado, pero en la Ciudad de México cada metro cuadrado, cada milímetro es una lucha por apropiación de ese espacio. ¿Para quién? ¿Para todos? No, para el grupo, para el más fuerte, para el más vivo, para el que lo tiene, para el que tiene la palanca, para... En fin. Otra pregunta que tiene que ver con esto: ¿de qué manera las desigualdades, las asimetrías o las estructuras de exclusión, que eso está en el informe País, está en un texto también muy interesante de Manuel Durán Ponte que se llama Ciudadanía Precaria? Bueno, este texto yo lo recuperé, lo puse ahí abajo porque es un texto clásico de antropología. Ya es viejito, Samuel Ramos es viejito, Louis Dumont es muy viejito, pero justamente a donde nos traen es como al problema de origen. La igualdad no es un constructo universal, es un constructo histórico, geográfico e histórico, occidental. Y hay sociedades, como lo analiza muy bien magistralmente Louis Dumont, como la India, cuyo principio organizador del orden social y simbólico es la jerarquía, no la igualdad. Y es una jerarquía justificada y entendida y explicada como un principio válido de organización de la vida. Y cuando uno escucha y lee eso, dice, es que así es aquí en México, así es en América Latina, así, nada más que nosotros no lo asumimos, lo vivimos de manera vergonzante y esquizofrénica, con estos dos planos, ¿no? Entre la utopía igualitaria y la realidad jerárquica. Y esta no integración de los mundos genera muchísimos problemas. Ahora, les estoy diciendo que ya hay que asumir la jerarquía como principio organizador y justificador de la vida social. No lo estoy diciendo, nada más sí me lleva a preguntar que en estos 200 años que tenemos ya como nación independiente, ¿qué cosa ha sucedido? Es posible... bueno, el texto que les decía de Víctor Manuel Durán Ponte, Desigualdad Social y Ciudadanía Precaria. El concepto de ciudadanía precaria es como una noción bien interesante, me parece, porque está recuperando lo que ha sucedido tanto en México como en América Latina a partir de las políticas de ajuste económico, que es la precarización de la sociedad. Este retiro del Estado de una serie de responsabilidades que antes asumía ha dejado a los grupos sociales en una condición de desprotección que ha profundizado la desigualdad y la ha profundizado en los niveles verdaderamente abismales.
la distancia que hay ahora entre los ricos cada vez más ricos y cada vez más enriquecidos y cada vez más beneficiados por las políticas y los procesos y los acuerdos y todo lo que ustedes me digan, que no son los mismos, o sea, sí hay afectados. El TLC afectó sectores industriales en Estados Unidos y sectores obreros en Estados Unidos, que son los que ahora apoyaron a Trump. Y en la redefinición del tratado también va a afectar sectores económicos en México, trabajadores, grupos empresariales, sí, que fueron justo los que se beneficiaron por esta relocalización de las actividades industriales. Sí hay sub y bajas, pero a nivel global lo que sí vemos es la profundización de la desigualdad, no solamente entre México y Estados Unidos, sino al interior de Estados Unidos, al interior de México y al interior de las regiones y al interior de todo. Hay un desgarramiento y una creciente brecha de desigualdad que sí nos lleva a problematizar cuánta desigualdad soporta la posibilidad de constituir una comunidad política. Es decir, ¿cómo podemos hablar de ciudadanía cuando a la mayoría de la población se le niega el acceso a los derechos básicos, a los satisfactores básicos? ¿Cómo puede ser ciudadano o ciudadana una persona, por ejemplo, que no tiene un domicilio? ¿Sabemos cuántas personas hay en situación de calle en México? No lo sabemos, porque no son censables, pero son miles de personas. Esas personas no son beneficiarias de los programas contra la pobreza, porque los requisitos que piden los programas contra la pobreza son, entre otras cosas, tener domicilio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué son esas personas? Son ciudadanos, son ciudadanas, porque además se reproducen. Están los niños de la calle, ¿no? No, son personas en situación de calle. Pues esas personas en situación de calle ya tuvieron hijos, ya estamos como en la tercera o cuarta generación de personas en situación de calle, que viven en alcantarillas, que viven en el río Lerma. Hay personas que se dedican a pescar basura, y ese es su trabajo. De eso viven. De eso estamos hablando, o sea, de los migrantes que no existen ya en su país porque ahí no pueden ejercer derechos y huyeron de alguna manera por situaciones económicas, políticas, violencia, lo que sea, y que están aquí en una caja en un huacal largo, y que tampoco existen aquí, por cierto. O sea, ¿esas personas son ciudadanos? ¿De dónde? ¿Cuáles son los perfiles de una ciudadanía con estas características? O sea, podemos hablar de ciudadanía ahí, en esas circunstancias, en esas situaciones, que son situaciones que se viven, y no les estoy hablando de un caso, ni tampoco quiero hacer dramatismo, no, son cosas que están sucediendo. Michoacán ha sido tradicionalmente un estado expulsor de mano de obra. Bueno, ahora todo el país. Ya no hay una comunidad, ahora es todo el país, pero obviamente las condiciones de ingreso están tremendamente complicadas. Y vemos ahora que eso ya lo podemos observar en las fronteras, en la frontera norte, que están los deportados y los que nunca pasan, que no son solamente centroamericanos, ahora hay africanos, sudamericanos, ahora tenemos un montón de personas que están en todo lo que es la franja fronteriza, que están como flotando, que ya no son ciudadanos de sus países de origen, pero que ya tampoco son ciudadanos norteamericanos porque los deportaron o nunca entraron. Estaban en tránsito, pero ese tránsito puede ser la vida. Ahí se quedan. ¿Dónde está la ciudadanía? Esta es una pregunta y es la penúltima pregunta. ¿Es un problema de ausencia? Es decir, no hay ciudadanos, no los hemos imaginado, son una utopía liberal y siguen siendo una utopía occidental, chabacana, que es exótica para nuestras latitudes. ¿No hay ciudadanos? ¿O tenemos formas de ciudadanía que no alcanzamos a reconocer en el modelo normativo y que habría que empezar a desmontar? ¿Qué entendemos por ciudadanía? Si entendemos el ideal de la teoría democrática liberal occidental, pues no. O sea, sí seguimos hablando de ciudadanos imaginarios.
Pero si empezamos a deconstruir ese concepto para que nos dé cuenta de cómo en nuestras condiciones de desigualdad, de exclusión, de racismo, etcétera, tenemos procesos de empoderamiento de grupos sociales que asumen derechos no necesariamente de manera individual, sino muchas veces de manera colectiva, ¿sí? Como sujetos colectivos. Podemos empezar a reconocer otras formas de ciudadanía, pero que no coinciden ni van a coincidir con el modelo normativo occidental. Esa es una pregunta. Y la última, que es con lo que yo empecé, ¿a quién le compete? Hasta ahorita, de lo que yo les puedo hablar es que desde su creación, estas instituciones electorales y su modelo minimalista de democracia circunscrita a las reglas de la competencia política, que sí se logró, o sea, eso es lo dramático. México sí transformó sus reglas de competencia político-electoral, ahora hay una mampara y hay funcionarios que cuentan los votos. Eso es nuevo, eso no existía antes de la creación del IFE. En tiempos de la Comisión Federal Electoral y del proceso electoral del 88, la mayoría de los que están aquí no habían nacido en el 88. Bueno, era otro país, era otro mundo, y ahí sí, efectivamente, no se contaban los votos. Ustedes nacieron ya cuando se cuentan, ¿sí? Entonces, eso es un cambio histórico, pero insuficiente para crear una democracia. Pero fíjense qué curioso, el IFE, desde que surgió, se le encargaron muchas cosas. Tenemos un modelo de hipertrofia electoral. Porque en otros países dicen, ay, es que nos sale muy cara las instituciones electorales en México son carísimas. Claro, porque son instituciones que se construyeron sobre un mar de desconfianza para desmontar todo un sistema endémico, histórico y muy creativo de formas de fraude. Sí. Pero además porque se le encargó a la autoridad electoral el registro ciudadano. Porque no tenemos en México un registro nacional ciudadano. Y porque la base de eso es la desconfianza y el sospechosismo. Si ustedes supieran, la credencial para votar con fotografía es un condensado de dispositivos tecnológicos. Es impresionante, es una cosa impresionante. Código de barras, tramas de seguridad, foto, firma y huella digitalizadas, o sea, es una cosa de locos. En Uruguay, por ejemplo, la cédula de identidad es como las credenciales que antes hacían en la secundaria en mis tiempos, que eran una cartulina doblada, escrita a máquina, de las que ya no conocen ustedes, de máquina de estas, con una foto pegada. Esa es la cédula de identidad en Uruguay, o al menos era hasta que yo conocía en la Flaxo justamente, bueno, no es que ya hace 20 años, no sé cómo sean ahora, pero hace 20 años eran así, tarjetas con la foto pegada. Ya, no había un sello, no había nada. En Canadá la gente llega a votar y dice, pues yo soy fulanito. Ah, sí, cómo no, aquí están sus papeletas. En Alemania el equivalente al IFE son 5 personas. Sí, dicen. No, pues es que qué barbaridad, qué ganas de tirar el dinero tenemos los mexicanos. No. Para poder lograr que hubiera una casilla donde la gente llegara y votara y se contara el voto, hubo que construir una parafernalia de institución con controles y controles de los controles y supervisiones de las supervisiones y auditorías de las auditorías, que obviamente es muy cara. Pero además, como no había un sistema de identificación, le cargamos la identificación ciudadana. Entonces el IFE, hoy INE, además de organizar elecciones, tiene el sistema de identificación, lo que debería ser el Registro Nacional Ciudadano, que nunca ha jalado en este país. Porque es un proyecto transeccional y aquí lo que no da resultados sexenales nadie lo hace. Tiene que haber resultados sexenales, si no, nadie. Porque además es muy caro, hay que homogeneizar los registros civiles. En Oaxaca, por ejemplo, siguen siendo municipales. No están informatizados, no están automatizados, no hay, para empezar. Y eso es tardadísimo, complicadísimo y costosísimo. Nadie ha querido. Entonces, INE, credencial para votar. De acuerdo con las cifras, aproximadamente el 50% perdón, del presupuesto del instituto es para el registro de electores. Entonces no es cierto que es para lo electoral. Esa es otra función. Pero además, no
me voy a meter en por qué es caro, porque además hay que ver también el modelo de competencia política, la apuesta por partidos financiados con recursos públicos, en muchos factores que no vamos a discutir ahorita porque no es la materia, pero digamos, nos sale muy caro lo electoral. Pero además, y esto sí es materia de la conferencia, al IFE se le encargó desde sus orígenes la creación de ciudadanos. El IFE ha tenido una dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica desde que surgió. Y esa área de educación cívica, que presupuestalmente no es tan importante, no tiene nada que ver con lo que es el Registro Federal de Electores, no. Sí ha crecido en importancia y ahorita estamos en la estrategia más ambiciosa desde que se creó el IFE de construcción de ciudadanía. Porque hay un programa nacional con cientos de eventos y un montón de cosas. Y entonces la pregunta que yo me hago es a quién le compete. De lo que yo les voy a hablar es de por qué no le compete a las instituciones electorales, y eso sí lo sé. Uno, porque no son instituciones democráticas en su funcionamiento interno. Son ejércitos para organizar elecciones. El Instituto Federal Electoral no tiene una cultura organizacional democrática. Es absolutamente dictatorial y autocrático. Los dueños, señores, y les digo porque yo estuve abajo, estuve en medio y estuve arriba. O sea, les puedo hablar, pero perfecto. Yo estuve en el Instituto Electoral del DF y en el IFE. Y el Instituto Electoral del DF era como el IFITO chiquito para el DF. No son democráticos. Son total y absolutamente autoritarios. ¿Por qué? Porque organizar elecciones en este país, en ese sistema de desconfianza y sospechosismo, requiere de un ejército de funcionarios electorales profesionales capaces de instalar más de 150,000 puntos de votación en un día y contar los votos. No, es que es una cosa impresionante, es una cadena de producción que cristaliza el día de la elección y que requiere de una maquinaria que se parece más a una fábrica que a una ágora o a una asamblea democrática. No. Entonces, a esas instituciones las han puesto a promover por decreto la construcción de ciudadanía. Y entonces, ¿qué están haciendo? Organizando eventos con látigo para la construcción de ciudadanía. Yo fui a uno, por eso estoy tan impresionada, en donde además nos tenían como a 6 ponentes opinando con preguntas, 3 minutos cada uno. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para debatirla en cívica. O sea, era una cosa verdaderamente enloquecedora. Un debate de candidatos era más flexible que eso, de verdad. Y entonces de ahí viene toda esta discusión que yo tengo. Y que quisiera terminar con esta pregunta. Hay muchas otras, las otras son más trascendentes a lo mejor, pero esta es la de coyuntura. Y la que sí nos obliga a ver. Yo estoy segura de que una institución que se parece a un ejército no es el ambiente más propicio para la construcción de ciudadanos. Y yo sí volteo a ver a la escuela. Para mí la escuela ha sido y seguirá siendo, espero, el único espacio, un espacio, quizá el último y el único que nos quede, porque el ágora está muy dañadita, el espacio público está muy dañado, muy desgarrado, las familias están muy desestructuradas. La escuela no es que esté en jauja, pero quizás siga siendo estratégicamente el único espacio donde podamos reconstruir procesos de reconocimiento y de construcción de personas, de ciudadanas, de ciudadanos, de sujetas y sujetos de derechos que apuesten por nuevas formas de convivencia que nos saquen del clasismo, de la exclusión, de la discriminación, del racismo. A lo mejor yo no sé ahorita a estas alturas de mi vida qué cosa es un ciudadano, qué cosa es un ciudadano posible o una ciudadana posible en un país como México, pero sí me queda muy claro que ni la violencia, ni la discriminación, ni la exclusión son reglas, ni la intolerancia son reglas válidas para pensar en esa forma
de identidad que nos permita vivir y convivir en un mundo cada vez más diverso, cada vez más complejo, y donde requerimos estos espacios porque no abundan. Muchas gracias.